Ahí está. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que vean, este es el video que corresponde a sería la tercera clase de humanismo médico, ¿sí? Segundo año. Que tenía para decirles, a ver, antes de arrancar. Bueno, me voy a ir acordando en la medida que pase la clase. Vamos, primero, ahora me acordé. Primero, miren las clases en video. Porque la otra vez que tuvimos la clase presencial, vinieron muchas personas a hacerme consultas sobre cuestiones que están en las clases, ¿sí? Y ver las clases es una responsabilidad de ustedes. Por lo tanto, yo no tengo problema en contestar dudas, pero no puedo decir 3 o 4 veces cosas que ya están en las clases, ¿sí? Porque es su tarea. Mirar las clases, tomar nota. Hay un montón de herramientas hoy en día para hacer resúmenes, para analizar las clases, extraer lo más importante. Pero nada, todo esto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tienen que mirar las clases. Si no miran las clases que están en video, estamos en problema. Aprovechen esto, porque entiendo yo que es mucho más laborioso tener que ir a asistir a clase, trasladarse. Hay mucha gente que no está en la ciudad directamente o tiene otros compromisos, y por eso hacemos los videos en clase, para que no se pierdan por total los encuentros. Aprovechemos los encuentros a pesar de todas las medidas de fuerza que estamos realizando desde la universidad. Entonces aprovechen las clases, ¿sí? Y por favor, si van a hacer consultas, que sean consultas sobre la base de lo que ya se explicó en clase. Nada, eso porque me di cuenta que hay mucha gente que está totalmente en el aire. Y tengan en cuenta esto, que las clases se toman como insumo para hacer las consignas del parcial. No es solamente me leo el resumen que trajo tal o cual, porque además año a año hay ciertos contenidos que van cambiando un poquito. O hay en clases, como va a ser la de hoy, donde yo voy a explicar cosas que el año pasado no expliqué. Estén atentos, estén atentas en ese sentido. Y si estás mirando este video y conoces a una persona que no mira clases, decile, che, tenés que mirar las clases, ponete a estudiar. Parece un poco desubicado tener que estar aclarando estas cosas, pero bueno, es necesario porque yo lo veo. Veo que hay personas que no tienen idea. Y después viene el reclamo y toda una serie de cuestiones a las que no me quiero exponer. Por eso estoy diciendo esto ahora, en este momento del año, y no al final. Al final del año no se pueden arreglar muchas cosas, ¿sí? Pero nada, esto es lo importante. Miren las clases. Están ahí, están colgadas. Miren los videos, analícenlos. Lean los textos y cualquier duda me consultan. Bien, ¿dónde estamos parados para el encuentro de hoy? Vamos a ver si me hago chiquito. Ahí está. Este es el cronograma, está colgado en el aula virtual. En el aula virtual, en el área de humanismo, está todo para estudiar, ¿sí? Inclusive subo los enlaces para ver estos videos. Estén atentos, estén atentas por ahí, porque también me pasó que hubo personas que
creían que el contenido del aula virtual está dividido por clases. En ningún lugar del aula dice que está dividido por clases. Hay 5 carpetas que corresponden a los 5 unidades o núcleos temáticos que vamos a trabajar, vamos a intentar recorrer este año. Donde sí están las clases es en el cronograma que está cargado también en el aula virtual. Es el cronograma que yo hice, que es del área, ¿sí? Y que es el que nos está orientando. Lo expliqué una vez, lo vuelvo a explicar. Este cronograma se pueden alterar las fechas, pero el orden, la secuencia de los textos y de los temas se va a respetar, ¿sí? Entonces, por más que se pierda una u otra clase y que no sepan qué viene después, saben que viene después, porque la secuencia se respeta. Lo que puede llegar a pasar es, por cuestiones de inactividad o pasa alguna cosa, que hay alguna clase que no se da. También puede ser que la misma persona que no miró el video después venga y que crea que vamos 2 encuentros más atrás. Bueno, yo ahí no puedo hacer nada, ¿sí? Depende de la interpretación. Si la persona no está al corriente y se perdió las clases, sea presenciales o virtuales, yo no puedo hacer nada en eso. Pero la secuencia de este cronograma se respeta. Ya tuvimos el primer encuentro, que fue la primera clase, que está en video y está en el aula. Tuvimos la segunda clase, que esta fue presencial. Recuerden que los encuentros presenciales, hacer teórico-práctico, se toma asistencia. Y ahora vamos con esta sería la tercera clase que corresponde a este video, ¿sí? Esto es lo que voy a arrancar a explicar en este video y que es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas cuestiones que ustedes van a tener que aplicar tanto a los parciales como al trabajo de campo, ¿sí? Y son cuestiones centrales de este segundo año de humanismo. Bien, entonces quedó en claro. Este video corresponde a la clase, a ver si me sale, si pinto. Sí. Este video corresponde a la clase del 27 del 4. Los temas que entran y que voy a explicar en este video son las dimensiones de la experiencia de la salud y la enfermedad, illness, sickness y disease, la experiencia de la salud y la enfermedad como resultado de la articulación de estas 3 dimensiones, los prejuicios, estereotipos respecto a las problemáticas de salud, embodiment y simbolismo. Esto es lo que vamos a ver hoy en este video. Bien, volvemos. Cosa importante, en el encuentro presencial no llegamos a hacer el trabajo práctico. Hubo gente que me lo envió, pero yo en clase dije que no se enviaba, que lo íbamos a dejar en suspenso. Así que lo que vamos a hacer es, a este video y en los días que siguen, yo voy a subir un trabajo práctico que van a resolver de manera individual por el aula virtual. Recuerden que la resolución del trabajo práctico es obligatoria y equivale a una falta. Está especificado en el programa que está cargado desde el principio de año en el aula virtual, ¿sí? Ustedes van al aula virtual, entran a la parte de segundo, humanismo, y van a ver que ahí está el cronograma y un programa con todos los temas, explicando estos temas y demás. Y en una parte está aclarado esto. Por lo tanto, la persona que no resuelve y no entrega en tiempo y forma el práctico individual, le va una falta. Práctico individual virtual. ¿Qué más? Igualmente van a tener varios días para resolverlo. Por lo tanto, no va a ser algo de un día para otro. Eso quédense tranquilos que no va a ser de un día para otro. Van a tener varios días. Pero sí sepan
que va a haber un trabajo práctico virtual por el aula y es de resolución individual. ¿Sí? Bien. Esperen que voy a cerrar acá una ventana. Voy a agrandar esto. Y vamos a empezar con el tema de la clase de hoy. El texto en cuestión es el texto de Frankenberg. Frankenberg fue un médico que hizo posgrado en antropología y que se dio cuenta que la antropología tiene un montón de cosas en común con la medicina, pero también tiene un montón de cosas en las que no coinciden, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tomar las que más nos interesan a nosotros, son en las que sí coinciden y que sí les van a servir a ustedes como futuros profesionales para abordar su actividad. Recordemos que su actividad va a ser preeminentemente humana, porque ustedes van a trabajar con seres humanos. ¿Sí? Nos van a trabajar con animalitos que no tienen lenguaje, que no pueden expresarse, cuya autonomía se ve minimizada. ¿Por qué? Pues los perros y los gatos no hacen lo que quieren todo el tiempo, ni pueden expresar lo que quieren. Nosotros los sometemos a ellos. Y ellos también entran en un vínculo con nosotros porque les damos comida. Pero en términos éticos, humanos, el animalito por sí mismo no ejerce una autonomía, sino que somos los seres humanos los que tomamos partido por ellos al momento de defender cuestiones que tienen el derecho a que no sean maltratados. Pero ustedes eligieron medicina y en medicina van a trabajar con personas. Y es un temón trabajar con personas porque ahí en eso radica una de las grandes dificultades de la medicina, que es el otro. ¿Sí? El otro entendido no como el otro, que se llama distinto, no. A mí me gusta trabajar la otredad de la parte más que más nos molesta de la otredad, que es el otro que se te planta, que te discute, que llega muchas veces enojado, que no es dócil, ¿sí? El dócil, donde hay algo dócil, y vuelvo al caso de las mascotas, no hay una otredad ahí que me implique una dificultad. Sin embargo, la otredad, creo que lo más interesante que tiene es que es esa otredad que nos molesta, que nos interpela, que hace que dudemos de nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, eso es algo que está permanentemente en el ámbito médico y los docentes también. A ver, trabajar con otredades en el ámbito de la docencia es la esencia de la práctica docente. Y otredades como esta, la otredad, el que dice que sí, que entiende todo, bueno, sí, es una otredad, pero no implica tantos desafíos como la otredad que expresé yo cuando arranqué el video. El otro que no mira las clases, que no lee, que viene y pregunta cosas que ya se dijeron en clase. Esa otredad implica un desafío, porque te hace más difícil el trabajo, pero también uno entiende a qué responde. Responde a que no somos máquinas. Responde a que somos personas y que cada uno de nosotros hace lo que puede, lo que quiere y lo que le sale, de acuerdo a las situaciones en las que esté. Y también que todos nosotros no somos iguales y hay personas que les cuesta más enganchar el hilo de algo o seguir determinadas pautas. Eso es otra edad también. Y en la medicina ustedes van a estar expuestos permanentemente a eso. Permanentemente. Porque además esa otra edad implica contradicción, que es algo que es muy humano. Diría que somos los únicos seres que nos podemos contradecir.
en el sentido de que desde el momento que pensamos, tenemos una idea, un símbolo, y después actuamos a nivel de la materialidad, nos estamos contradiciendo. Porque nunca la idea va a ser lo mismo que la acción en el plano de la materialidad. ¿Me explico? Ya el ser seres del lenguaje hace que haya una contradicción en nosotros, porque vivimos en el plano de la metáfora. Vivimos poniendo siempre una cosa en el lugar de otra. ¿Cómo es eso? Yo digo botella. Y la palabra botella no es esta botella. La palabra botella es botella. No es esto. O sí. Nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque hay un nivel de significación que tenemos los seres humanos, por ser seres de lenguaje, que asociamos lo que no es con cosas que creemos que es. Insisto, botella. La palabra botella, ¿es el objeto botella? No. Y sí. Por eso hay situaciones en las que no podemos entender, y básicamente lo que tratamos de hacer desde el humanismo es que ustedes puedan entender que no podemos entender, o que para entender determinadas circunstancias, situaciones humanas de comunicación, básicamente tenemos que tomarnos nuestro tiempo, analizar, ver al otro, desde dónde el otro construye, ¿sí?, la realidad, para saber nosotros qué códigos de esa realidad tenemos que usar. Ahora voy a explicar cómo construimos la realidad, muy hacia el pasar, pero esto es Frankenberg, ¿sí? Y tenemos que aprender a convivir con lo múltiple, ¿sí? Que yo a esto le diga botella, no quiere decir que yo me tengo que desorientar y me tengo que traumatizar si en otro lugar le dicen garafa a esto, o battle. No me tengo que asustar. Tengo que entender que hay mediaciones lingüísticas que son diferentes, ¿sí? Y que en ese sentido no hay ninguna regla de equivalencia universal, sino que cada cultura tiene su lenguaje, su idioma, mejor dicho, y que dentro de ese idioma hay variaciones. Y que yo tengo que entender que esas variaciones son posibles, son reales, están y juegan un papel en la manera en que yo me comunico con los otros y cómo lo entiendo. Es súper complejo esto, pero voy a ir tratando de ir explicando mejor y dando ejemplos concretos de esto. Vamos a cambiar. Bueno, acá está la presentación. Aviso, esta presentación no es la misma que la del año pasado. Acá hay cosas que van a cambiar un poquitito, ¿sí? Y va a estar disponible solo por el video. Bien, vamos con la presentación y les voy a empezar a explicar de qué trata el texto de Frankenberg. Les dije, Frankenberg era un médico que hizo un posgrado en antropología y se dio cuenta que la antropología tiene un montón de herramientas para poder mejorar la atención en la medicina. Bien, y para poder entender lo que plantea Frankenberg, acá hay algunas cositas que son, lo hemos charlado, ya con esto venimos del primer año, del ingreso, y yo las voy a refrescar para saber desde dónde nosotros tenemos que leer a Frankenberg y para que ustedes vayan viendo cómo el humanismo es importante dentro de la medicina.
Hay cuestiones que son humanas, universales, o sea, todos los humanos somos así. Está resumido en esta filmina. Son principios que ya los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos los tenemos acordados. Estas cuestiones no están sujetas a discusión. Ya sabemos, hay un conocimiento de 100 años en esto, de que ya sabemos que esto es sólido y que los humanos funcionamos de esta manera. Primero, los seres humanos somos seres de lenguaje. No vivimos en una realidad inmediata, vivimos en una realidad mediada por el lenguaje. Una segunda realidad. Nosotros no nos podemos desprender de eso. Una vez que nosotros aprendimos a hablar, ya estamos estructurados por la cultura. Esto lo vieron ustedes en el caso del proceso de hominización y en el proceso de socialización. Si yo les digo ahora a cualquiera de ustedes que están viendo este video, dejen de ver las letras, no las pueden dejar de ver. Porque nuestra cabeza, inclusive hasta a nivel fisiológico, ya nuestro cerebro, todo nuestro aparato psíquico, nuestra mente, hizo una conversión y no es irreversible, salvo que no tengamos un accidente, nos golpeamos fuerte la cabeza y ahí sí, muchas veces tenemos que volver a aprender a hablar, pero quedan vestigios del lenguaje. Pero insisto con esto, los seres humanos no vivimos como el resto de los animales en el plano inmediato. No vivimos. Estamos permanentemente atravesados por el lenguaje. Nos comportamos, actuamos y pensamos por medio del lenguaje. ¿Sí? Y si yo digo lenguaje, estoy diciendo cultura. ¿Sí? El lenguaje, recuerden que el lenguaje son los ladrillos que construye la cultura. La cultura serían los distintos patrones de valores, creencias que hay entre los distintos seres humanos. Hay patrones que uno puede visualizar, pero el elemento, la materia prima de la cultura es el lenguaje. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder pensar, podríamos decir que el pensamiento tiene dos ingredientes. Por un lado están las sensaciones y por otro la percepción. Insisto con esto. Nuestro pensamiento, la materia prima, el ingrediente base de nuestro pensamiento son dos elementos. La percepción y la sensación. La sensación es el estímulo. ¿Sí? Por ejemplo, yo toco algo caliente y está caliente. ¿Sí? Está caliente y por un reflejo quito en la mano. ¿Sí? Eso es la sensación. Por ejemplo, el jardín de infantes, ¿qué se hace? Para trabajar todo esto, pues nosotros también hemos sido programados, si quieren, voy a usar esa palabra porque está bueno o mal, no cibernético. Nosotros hemos sido programados y si no nos vamos programando a nosotros mismos, nuestros padres nos programan. Hay una actividad que se trata de, es un juego donde hay muchas texturas. Hay una lija, hay un con un cepillo con una cerda muy finita, hay una cosa patinosa. ¿Y qué hacemos nosotros de niños? Estoy hablando de 3, 4 años. O más chicos puede ser. Pasamos la mano y vamos teniendo la sensación de una cosa áspera, una cosa suave, algo mojado, algo liso. ¿Sí? ¿Y qué hace el aceño en ese caso? Le pone el lenguaje. Entonces nos enseña esto, uno toca la lija y a esa sensación el aceño dice, eso es áspero, eso raspa. Está el lenguaje. ¿Sí? Entonces,
La sensación es el estímulo, a secas, el estímulo, podríamos decir, fisiológico. Cuando yo me quemo, cuando toco algo áspero. Sí, el estímulo. La sensación es el estímulo fisiológico a secas, pero la percepción ya es ese estímulo más el lenguaje y la cultura. Les doy un ejemplo. Nosotros permanentemente actuamos, operamos en el mundo real, ¿sí? Y si a mí me enseñan que cuando yo toco algo caliente, eso es malo, y tengo que sacar la mano, puede ser de que yo toque algo que está caliente, pero que no me hace daño, y yo saque la mano, ¿sí? Porque estoy atravesado, mi percepción está atravesada por la cultura. Entonces, me ha tocado ver ejemplos de personas, niños, que no tienen los medios para bañarse en la casa, no es costumbre, porque no tienen los medios, viven en lugares muy vulnerables. Entonces, cuando se los quiere bañar, ¿sí? Tienen 5 o 6 años, se los quiere bañar en una ducha donde el agua está tibia, no lastima nada, gritan como si lo estuvieran matando, ¿sí? Que hay que hacer todo un trabajo de adaptación para que se aprendan a bañar. ¿Por qué? ¿Eso es porque la ducha le está haciendo daño a nivel físico? No. Se asustan porque su percepción no está preparada para esa acción, ¿sí? Por lo tanto, la práctica de ducharse es vivida por estos niños como algo aterrorizante. ¿Por qué? Porque su percepción nunca estuvo alimentada, nunca estuvo mediada por el lenguaje y nunca hubo adultos que le explicaron y le brindaron la oportunidad y le dijeron lo importante que era bañarse, cómo hacer su cuerpo, entonces los aterroriza. Y pasa también con un montón de cosas. Habría un montón de ejemplos. Pasa también con el tema de las vacunas. La vacuna, y muchas veces yo me tocó trabajar mucho en vacunación, y cuando niños o adultos que no están acostumbrados a la vacunación, y es más, y viven en un ambiente donde le dicen que las vacunas son negativas y que los van a matar todo, cuando se van a dar una vacuna, es terror. Terror. ¿Qué pasa? Cuando aplico una vacuna de estas que se aplican en el brazo, que son bastante livianas, a nivel de la sensación, no se dan ni cuenta que el vacunador o la vacunadora le aplicó la vacunación. Entonces hacía todo un escándalo porque había una percepción de que eso iba a ser mortal, y a nivel de la sensación ni siquiera detectan el momento en que se los pinche y se los inocula. ¿Se dan cuenta cómo funcionamos los seres humanos? Nuestro pensamiento está constituido por estos dos ingredientes: la sensación y la percepción, ¿sí? Lo más importante es que la percepción está estructurada por la cultura. Los mensajes, los que nos dicen sobre tal o cual cosa. Y puede llevar, esta percepción puede llevar en situaciones a comportamientos muy extraños, ¿sí? Pero que nosotros debemos entender, porque así funcionamos los seres humanos. Hay distintas formas de percepción cultural de una misma acción. Hay personas que son educadas en un contexto donde se fomenta
la visita al médico, hablar con los profesionales de la salud, tener todas las vacunas. Y hay contextos, principalmente en niños, niñas que sufren mucho abandono, donde cuando aparece algún adulto que los quiere cuidar y los quiere llevar con profesionales, aparece el terror. Les parece que se van a morir o que les van a hacer algo muy malo, ¿sí? Bueno, eso es fundamental. Para entender al humano es fundamental entender esto, que somos nuestras percepciones del mundo, y no estoy hablando a nivel individual, todavía no. Nuestras percepciones del mundo varían en función de la clase social, la cultura, el lugar del mundo en que nacimos, ¿sí? Todo eso está interactuando ahí. Y la percepción, y esto es lo importante, está estructurado por narrativas. En los ejemplos les estaba comentando. Si a vos de chiquito nunca te llegaron a vacunar, te dicen, no, las vacunas matan a la gente y es terrible y te va a doler. Esa percepción que tenemos de las vacunas tiene un peso tan negativo que cuando nos enfrentemos a esa situación nos va a aterrorizar. Pero no porque nosotros somos personitas que se nos ocurre eso del vacío, sino porque en el contexto en que nos hemos criado o en el que vivimos, las vacunas son mal vistas, ¿sí? Entonces, esos discursos, esas narrativas sobre lo malas que son las vacunas, hace de que la gente se aleje de eso y le empiece a tener miedo, ¿sí? Y el miedo es mal consejero. Vamos a pasar. Bueno, esto un poquito de lo que les explicaba. Estos discursos, estas narrativas acerca del mundo son construidas y reproducidas socialmente. ¿Qué quiere decir cuando digo reproducidas? Son multiplicadas socialmente. Este conjunto de relatos, de narrativa, describe un sistema cultural. Valores, formas de actuar, y cada cultura tiene una coherencia interna, que cuando uno sale de esa cultura y va a otra, mira otras cosas y no entiende. Dice, ¿por qué estos hacen esto? Qué locos que están. En realidad no están locos. Tienen otros sistemas narrativos que estructuran su percepción. ¿Sí? Volvemos acá. Su percepción del mundo, su construcción de la realidad es distinta a la que podemos tener nosotros, que nos criamos en otra cultura, en otro sistema narrativo. ¿Sí? Bien. Y vamos a hablar de los sistemas narrativos. Acá es donde me pongo un antropólogo molesto, pero creo que es muy, muy bueno saber de estas cosas. Para tener conocimiento, el famoso conocimiento general, bueno, esto es importante por eso. Acá tenemos las primeras civilizaciones que tuvieron Estado. El Estado es una construcción sociopolítica que su principal función, hay distintos tipos de Estado, ¿no? Estos eran Estado, no eran Estado-nación, eran simplemente Estado. Son aparatos sociopolíticos que, como lo dice la palabra, nos permite tener un Estado, un marco organizativo. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo. Porque si no tenemos Estado a nivel de sociedades, nos vamos a empezar a matar y vamos a seguir matándonos entre nosotros y nunca vamos a poder llegar a un punto de acuerdo. Y es por eso que la escritura surge en los primeros estados. Porque la escritura representa la primer tecnología que llevó la palabra a lo material.
¿sí? Y la inscribió en tablillas de arcilla. Entonces, cuando lo oral se pasó a lo escrito, eso permitió de que esas ideas que antes se perdían porque eran inmediatas, yo digo, no sé, es de noche, ahora ya justo. Y después cuando sea de noche voy a tener razón, pero ahora que es de día, son las 12 del mediodía, no tengo razón. ¿Qué pasa? Que como es palabra, se disipa, se pierde. Pero si yo lo escribo, ya hay algo material que le permite a otros venir y ver. Y alguien me puede decir, vos pusiste que era de noche, eran las 12 del mediodía, estabas mintiendo. Y bueno, yo ahí puedo articular una explicación. No, pero justo había un eclipse. Bueno, eso ya es otro tema que se empieza a complejizar. Pero empieza a ver la necesidad de ponernos de acuerdo. Son las 12 del mediodía, no puede decir que es de noche. O puede decir que es de noche bajo ciertas circunstancias. Pero eso obliga a pensar. Y nos obliga a ponernos de acuerdo entre nosotros. Los primeros estados fueron esos lugares en el mundo, los primeros lugares de la civilización, donde dentro de la historia de toda nuestra especie, donde empezó a haber esta cuestión de escribir para organizar al grupo. ¿Sí? Esto es como cuando uno firma un contrato. Si vos lo rompés, viene el otro y dice, mira, está tu firma, vos diste, tenés que acatar esto. Voy a tomar un poquito de agua. Está picando mucho la garganta. Bien, entonces, las tres primeras civilizaciones que me entran acá, para acá falta una, ¿sí? Que es, tiene su nacimiento en el mismo momento que en Egipto. La primera civilización, el primer estado de las primeras ciudades en la historia de la humanidad, las encontramos acá, ¿sí? Que son los sumerios, después los babilónicos, asirios, surgen acá, lo que es Irak, actualmente, que todo esto está en medio de una guerra, un desastre, siempre este lugar, siempre todos codician este lugar, principalmente por el petróleo que tiene. Pero en Irak surge la primera civilización que escribe y que funda lo que nosotros conocemos como Estado. Después aparece la civilización egipcia, aproximadamente 1000 años después. Todo esto es antes de Cristo. O sea que estamos hablando de más de 60 siglos que tiene la civilización sumeria. Después están los egipcios. Y acá no me entraron, están los chinos. Egipto y China surgen en el mismo momento. No sabemos qué pasó, por qué, pero exactamente en el mismo momento cronológico surgen estas grandes civilizaciones que despliegan un estado y despliegan la escritura. Y después, casi 2000 años después, aparecen los griegos, de los cuales nosotros somos herederos en términos culturales, ¿no? Identitarios. Pero también nosotros somos herederos de todo esto. Porque si esto estuvieron primero, todos los que después despegaron tienen de alguna manera elementos de esa primer civilización que se dio ahí. ¿Sí? Es lógico pensarlo así. Además que nunca estuvimos tan fragmentados como se plantea. El tema de la globalización no es un fenómeno de los últimos años, para nada. Y a mí me interesa acá transmitirle de estas civilizaciones la egipcia. ¿Por qué? Porque la egipcia fue muy importante a nivel de las formas de estructurar el conocimiento sobre la salud y la enfermedad. Egipto, bueno, acá tiene un mapa del antiguo Egipto.
Acá está la desembocadura, esta es la parte alta, ¿sí? Y acá, en toda esta costa, que es la costa oeste, ¿sí? Se ubicaban las tumbas, pirámides, tumbas, donde se ponía la clase alta. Obviamente siempre los que mandaban tenían acceso acá. ¿Por qué lo hacían de este lado? Fíjense que de este lado no lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos creían que por el lado, esta es la costa oeste del Nilo. El Nilo era el centro del mundo para ellos. Ellos dependían, todas las actividades económicas las desarrollaban en función del Nilo. Entonces ellos pensaban que por el lado que se bajaba el sol era el lado de la muerte. Y el lado de la muerte era el lugar donde tenían que montar todas las tumbas y las pirámides. Y ellos tuvieron un gran médico que se llamó Imhotep. Fue un médico que existió, vivió y después lo transformaron en una deidad, en un dios, ¿sí? Y el tipo que hizo, promovió un montón de adelantos, investigó mucho y promovió un montón de adelantos en la medicina. Acá no, Hipócrates no era ni proyecto todavía. Esto es mucho antes. ¿Y cómo sabemos esto nosotros de los egipcios? Bueno, sabemos todo esto porque como eran y fueron una de las primeras civilizaciones organizadas en formato de Estado, tenían escritura. Y por su escritura, nosotros, decodificando lo que querían decir en sus mensajes, entendemos qué pasaba. Ellos tenían esto es un jeroglífico, pintura. Estos están en los palacios, en las pirámides. Ellos tenían una escritura jeroglífica, como dice acá, silábico, ideográfico, consonántica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los tipos representaban sonidos, ideas completas y consonantes, sonidos que nosotros atribuimos a consonantes a través de estos dibujos. ¿Sí? Lo ideográfico tiene que ver con esto. Cada dibujo de esto significa una idea. ¿Sí? No es como nosotros que tenemos letras. Nosotros tenemos una forma más silábica. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de todos estos chirimbolos, símbolos que son infinidad, son miles? Porque cada idea tiene un dibujo único. Es un montón. Nuestra forma de escritura es mucho más simple. Por lo tanto, es más fácil de aprender. Se lo puede enseñar a más gente. Esta forma de escritura la conocían muy pocos, porque eran súper complejas. Tenían tantos símbolos que no la podía aprender todo el mundo. Además que a ellos no les importaba que lo aprendiera todo el mundo. Bien, acá por ejemplo está Horus, que es con cara de pájaro, de águila, no sé bien de qué. Y con cara de chacal es Anubis. Para ellos la muerte, la enfermedad y la muerte eran cuestiones determinadas por los dioses y no le tenían miedo a la muerte. ¿Sí? Siempre hablando de las clases más altas. ¿Sí? Los pobres esclavos que trabajaban ahí no sabemos qué pensaban porque no llegaron a escribir acá. Acá vemos lo que escribió la clase más acomodada de Egipto, del antiguo Egipto. Entonces, para ellos eran la guerra, la caza y la muerte estaban personificados en dioses a los cuales les rendían tributo y no renegaban. Anubis, que era el dios de la muerte del inframundo, no era una figura negativa. Al contrario. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la muerte era reversible.
reversible por medio de ¿qué? De máquinas. Máquinas que ellos podían construir para revivir. Entre los adelantos de Imhotep y de lo que fue la cultura egipcia, adelantos médicos me refiero, son la primera cultura donde vemos que se cuidaban los dientes, tenían cepillo de dientes, ¿sí? Son la primera cultura que las clases altas egipcias vivían de fiesta. Por eso es una de las primeras culturas, si no la primera cultura donde aparece la cerveza. Ellos tenían la cerveza, tenían todo un conjunto de elementos para la fiesta, ¿sí? Y dentro de ese conjunto de elementos, aparte de la cerveza, también tenían juguetes sexuales, como podemos ver en estos dibujos. Hacían grandes orgías. Por ejemplo, los varones también había dispositivos para tallarse el pene. Quedan todas cuestiones que hoy podemos decir que están en el ámbito médico, pero que ya los egipcios sabían. Por ejemplo, las mujeres tenían un sistema muy desarrollado de métodos anticonceptivos, porque si vivían de fiesta, uno dice, che, entonces tenían cantidad de hijos, y no era tan así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenían las mujeres para no quedar embarazadas cuando iban a tener estas fiestas, estas orgías, lo que hacían era fabricaban tampones con excremento de cocodrilo, se los introducían y eso funcionaba como una especie de espermicida. También la acacia y la miel, agarraban acacia, que es una planta, y miel, y también fabricaban como una crema y se la aplicaban en la vagina, y eso actuaba como espermicida y permitía que tuvieran relaciones sexuales sin quedar embarazadas. Después tampones había de todo tipo, clásico olor de hierba, con lana, hacían tampones, se los colocaban y antes de tener relaciones sexuales, y después con eso podían evadir el embarazo, ¿sí? Estamos hablando de hace 60 siglos atrás. Repito, 60 siglos atrás. No estamos hablando de hace un siglo atrás, o medio siglo atrás, o 20 años. 60 siglos atrás. Bien. Seguimos. También tenían estos arreglos odontológicos. Los tipos, fíjense, hacían estos alambres de oro. Ellos sabían que el oro nos infectaba y permitía, y hacían estos injertos en los dientes, ¿sí? Acá están las mujeres se asistían entre ellas para aplicar estos métodos anticonceptivos, ¿sí? Se preparaban. Y bueno, y acá tenemos las máquinas que les permitían a ellos volver a la vida después de la muerte. ¿Por qué lo digo así? Porque ellos lo creían así. Y estas eran las máquinas que usan las clases altas, las hacían construir para poder volver después del proceso de la muerte. Y acá voy a hacer un corte porque ya estamos en 49 minutos. Acá voy a cortar este video y en el próximo, en un rato hago la segunda parte, ¿sí? A partir de acá. Nos vemos.